Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Qué bueno que hayan llegado a este punto de encuentro. ¿Se acuerdan que hace unos días hablamos ya con Adela sobre el tema del engaño? ¿Por qué nos dejamos engañar? Y dijimos que nos faltaba la segunda parte, el tema de por qué engañamos. ¿Nuestro cerebro tiene la culpa? Nuestro cerebro intenta evitar las acciones deshonestas, pero una vez que decidimos saltarnos las normas, nada impide que reincidamos. De hacer trampas en un juego de salón a ser infiel a nuestra pareja, solo hay un paso. Vamos a conversar con Adela Urra, licenciada en Psicología Clínica, sobre este tema. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Gracias, Miriam, por su invitación. Me encanta estar contigo porque siempre me traes preguntas interesantes. Sí, pues yo te pongo un poco como contra las cuerdas, ¿no es cierto? Porque empiezo a preguntarte, oye, a ver, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿alguna vez más de alguien lo ha hecho a lo mejor? ¿Se ha subido al metro sin pagar? ¿O a una micro sin pagar? ¿Alguna vez hizo trampa mientras jugaba las cartas? Otro miraba para otro lado y usted aprovechó de mirar lo que tenía el de al lado o cambiar la carta. ¿Copió en alguna vez en un examen? Bueno, resulta que todas esas cosas que uno encuentra como mentiricitas, mentiritas, de a poco, engaños, de a poco van creciendo. ¿Qué pasa con nuestro cerebro en ese caso? Eh, en un principio nos cuesta, eh, nos late un poquito el corazón más rápido, se empiezan a mojar las manos, nos hace sentir mal, pero a medida de que vamos con una y con otra y con otra y no pasa nada, surge un cambio, pasa algo. Adela, ¿qué dice la psicología? Ay, qué complejo tema, Miriam. Estaba preguntándome cuántas veces mentimos los seres humanos a lo largo de nuestra vida y desde chiquitito, Miriam, vamos escuchando mentiras también. Por ejemplo, cuando nos creímos lo del viejo Pascuero, ¿no? Podría ser una mentira piadosa y de ahí podemos pasar a mentiras que son a veces transgeneracionales, secretos familiares profundos. Y una cosa es mentir, ya sea por protegernos por un castigo o proteger nuestra identidad, pero también hay mentiras patológicas. Oye, tú lo que decías recién de las mentiras cuando somos chicos o de cuando pasamos por un kiosco o en un supermercado y el cabro chico fue y se sacó un dulce, por ejemplo, y lo escondió. O cuando los mandamos a comprar el pan y se quedaron con el vuelto. O cuando en el supermercado te dieron vuelto de más y tú sabes que es de más, pero igual te lo echaste al bolsillo. Pero de esas mentiras, mentiritas que uno dice, bueno, pero sí, son cositas que van pasando, a continuar a las cosas ya de grande. ¿Qué diferencia hay en eso? ¿Cuánto hay de inocencia y cuánto no? Hablámoslo a través del tema de la inocencia, ¿te acuerdas? Claro, claro, tiene que ver mucho, Miriam, por lo que queremos cubrir. Podría ser que, por ejemplo, en una crianza muy estricta, en donde tengamos padres muy autoritarios, tengamos que cubrir y mentir ciertas cosas que pudieran ser insignificantes, pero que se hacen en ese contexto de urgencia para proteger la integridad frente a un castigo o literal hacia una amenaza o violencia. Sin embargo, hay otros tipos de mentiras que son más bien elaboradas, constantes, más dramatizadas para buscar solamente un beneficio personal, no saltándonos, ¿cierto?, los derechos de las demás personas. Oye, el otro día leía en el ex Twitter un, un posteo que hacía una persona que decía, a ver, a mí la oportunidad, yo no soy infiel, decía, a mí la oportunidad me la dieron. Pasamos de la mentirita chiquitita a esta tremenda mentira. ¿Cuánto hubo de por medio? ¿Qué pasó por la cabeza de esa persona cuando se tornó infiel? Quiéralo él decir o no, infiel contra su pareja. Me acordó Silvia de un paciente que en una ocasión me dijo, ¿tú puedes conversar con mi señora Adela para yo poder volver a la casa?
Y yo le digo que qué había pasado. Entonces me dice, mi señora me descubrió con mi amante que tengo hace 5 años atrás. Entonces yo le digo, ¿y tú qué quieres que yo les diga, no? Y él me dice, dile por favor que fue un accidente. Ahí estamos hablando, ¿cierto? Que hay mentiras que pueden ser muy espontáneas, que a veces ni las pensamos, que es para salir de una urgencia rápida, pero hay otras mentiras que son elaboradas, Miriam, que tenemos que inhibir la realidad, tenemos que inventar otra realidad, tenemos que limitar nuestras emociones para que nos crean, tenemos que vender una alternativa que no existe. Entonces, de ahí en este caso hay un paso mayor, Miriam, porque ya la persona planifica, hace una estrategia. Y quizás para, en este caso, también evitar el castigo, evitar la represión, ¿cierto? Y seguir continuando con ese derecho que siente perdida la persona. Lo lamentable es que cuando en el caso de la esposa perdona y después la otra persona vuelve a mentir nuevamente, causa también mucho sufrimiento porque podemos salvarnos de una mentira si es cerebral, porque hay que hacer la estrategia para inventarlo bien, pero tiene mucha repercusión en las relaciones humanas. Oye, tú decías en un comienzo que a lo mejor muchas veces cuando niños, por ejemplo, decíamos una mentira para salvarnos un poco del tirón de oreja, ¿no es cierto? Pero eso es de niño. Yo creo que todos los niños lo hicieron porque no se dieron cuenta, porque en realidad lo necesitaban, lo toman, ¿no es cierto? Es como de una cierta inmadurez. Pero cuando ya grande, ya no. ¿En qué va eso? Por qué mentimos de fondo? No solamente por el tema de no querer, yo no voy más allá por el tema de la sanción que uno tenga, sino que más bien ¿qué nos impulsa el impulso primero? ¿Por qué? ¿Por qué somos infieles, por ejemplo? ¿Por qué una persona puede ser infiel cuando decidió que a lo mejor no quiere más esa relación? Claro, ¿por qué no mejor contarlo, no? A la pareja y decir, no, no estoy contento con esto. Porque muchas veces viene la vergüenza y yo no quiero perder la identidad de que me dijeron que debo estar casada hasta la muerte. Y quiero permanecer en eso, no defraudar quizás al ambiente familiar o religioso. Entonces soy capaz de vivir hasta una doble vida con tal de no defraudar mi identidad. También tiene que ver con algo social, Miriam. Por ejemplo, en redes sociales. Yo puedo colocar una historia que quizás no es constantemente, nos hace pensar de que a veces antes de mentir al resto uno se miente a uno mismo, en muchas ocasiones, ¿verdad? Tiene que ver también con la sensación de culpa. ¿Qué va a decir mi madre si le cuento que tengo un amante, que me quiero separar? ¿Voy a defraudar la imagen que tiene de mí? Entonces, en base a eso también la persona evita hablar con la verdad. Sin embargo, Miriam, pueden haber trastornos, ya sea psicopatía o trastornos de la personalidad, en que esto se vuelve un patrón. Ya no es solamente para salvar mi identidad en cierta manera, sino que es algo que tengo por costumbre que ya ni siquiera me cuesta hacer. Perfecto. Oye, ¿qué nos impulsa, por ejemplo, a querer engañar en algo? Yo estuve escudriñando un poquito en el tema para poder conversar contigo hoy día y viendo, parece ser que la famosa amígdala cerebral tendría que ser un poco la culpable, ¿no es cierto? Porque de alguna manera descubrieron, hay un psicólogo muy famoso, Neil Garrett, que dice, por ejemplo, cuando empezamos a engañar y a saltarnos las normas, la amígdala genera una fuerte respuesta emocional negativa que nos frena. Pero a medida que reincidimos en la deshonestidad, esta reacción se va atenuando hasta que llega un momento en que ya no
reacciona. En realidad, entonces, ¿es nuestro cerebro el culpable? A mí me encanta, Miriam, conversar contigo porque siempre estás al día con todas las temáticas que expones. Claro que tiene que ver con la amígdala, siempre nos da la señal de miedo. Por ejemplo, voy a mentir, pero me irán a pillar, tendré consecuencias, mejor no lo hago. Es como que me frena, ¿no? Pero esto es ensayo y ensayo. Ya si ensayo y veo que tengo beneficios de esa mentira, puedo hacerle un patrón. Y sobre todo, Miriam, en trastorno de personalidad, ya sean las personas psicópatas que lo tienen más que aprendido y ya ahí, como tú dices, la amígdala ni siquiera les molesta. No les causa la ansiedad que tendría una persona más inocente en mentir, por ejemplo. También en trastorno de personalidad, Miriam, un trastorno límite, por ejemplo, en donde la persona no es capaz de aceptar un término de relación y genera una venganza siempre. Y la persona con trastorno límite de personalidad es capaz, por ejemplo, Miriam, de decir, cuando termina la relación, no puedes terminar conmigo porque tengo 3 meses de embarazo, por ejemplo. Y yo no sé si usted ha visto las noticias que hoy día se venden, incluso exámenes médicos de embarazo falso que muchas mujeres utilizan para que la pareja vuelva a la relación. Entonces ahí estamos viendo trastorno de personalidad, que sería un trastorno límite, por ejemplo, el trastorno narcisista, lo que tú planteabas anteriormente de por qué las personas estafan sin remordimiento. En el trastorno antisocial, por ejemplo, no hay un remordimiento, una culpa, una vergüenza. Y de ahí se puede diferenciar de lo patológico, porque puede ser que nosotros mentimos en más de una ocasión, pero en algún momento decimos, chuta, qué lata, no debí haberlo hecho. Hay un replanteamiento. Sin embargo, en la persona que miente patológicamente, no, nunca se conecta con esa sensación de vergüenza y de culpa. Incluso, Miriam, si alguien miente, le puede dar vergüenza ser descubierto, pero alguien patológicamente mentiroso no le da eso, no le causa la sensación. Ah, mira, no tiene ese remordimiento, digamos, no tiene esa, porque, a ver, muchas mentiras, muchos mentirosos, digamos, no sé si patológicos o no, pero me dice, bueno, el hecho de haber mentido me genera una culpa y ya con eso estoy pagado en buenas cuentas, ¿no? Ya tengo mi propia sentencia, porque, no sé, pues mentir me hizo sentirme mal. Pero entonces en esas ocasiones, como dices tú, esas personas no tienen ese remordimiento, no sienten, simplemente lo hicieron. Chao. ¿Eso es? Sí, sí, porque en el trastorno de personalidad, Miriam, la persona no es capaz de ponerse en el lugar de la otra persona. Ya. No, no siente la culpa, la vergüenza, no siente el dolor de la consecuencia. En el trastorno de personalidad, que puede ser narcisista, trastorno límite de la personalidad, trastorno antisocial, trastorno dependiente, no está esa empatía por la otra persona, de verla sufrir por mi mentira y algo me pasa a mí. No existe eso. Menos en las personas psicópatas que están bloqueadas Claro. emocionalmente, claro. Oye, pero entonces esas personas, por ejemplo, estafa, hace muy poquito supimos de una estafa masiva con respecto de personas que habían dado dinero para comprar su casa, para tener una casa propia, etcétera. Esa persona que estaba a cargo de eso, a ver, a lo mejor, no sé, no la quiero justificar, pero a lo mejor necesitaba la plata, a lo mejor lo considera trabajo, como pasa mucho con nuestros asaltantes, ¿no? Dicen, he escuchado a mamás que por ahí dicen, pero si el niño salió a trabajar, ¿no? Y el trabajo era que estaba asaltando gente. Pero entonces esa gente no siente ningún tipo de remordimiento, no es capaz de ponerse en el cuero del otro. Exacto. En trastorno antisocial no, Silvia. La persona incluso le disfruta, siente placer con pasar la norma.
Por ejemplo, en hacer fraudes, delitos, portonazo, homicidio, la persona nunca se conecta con esa parte emocional, ¿Y cómo, no tiene una culpa. oye, y entonces, cómo, siguiendo por ese lado, cómo sería el caso entonces de una persona que la tratan de rehabilitar? Una persona así no se va a rehabilitar nunca, no, salvo que tuviera el tratamiento psicológico y psiquiátrico, digamos, con respecto de su enfermedad de base. Exacto, porque en el trastorno de personalidad, para que la persona se rehabilite, Miriam, es que la persona diga, algo estoy haciendo mal, Claro, algo tengo que solucionar. Y esa es la pieza que falta. Entonces, cuando generalmente alguien con trastorno de personalidad va a buscar terapia, cuando quiere evitar una consecuencia. Por ejemplo, mi señora me mandó a terapia o si no, no vuelvo a la casa. ya. Entonces, a no ser, y la persona debe tener una terapia psicológica y además una farmacológica cuando se Ya. trata de trastorno de personalidad, claro. Perfecto. Por eso es complejo. Oye, otra cosa que leí para la conversación de ahora es algo que me llamó la atención porque dice, una persona, mientras más estatus social de un sujeto tenga, mayor va a ser la capacidad que tenga de engañar, de hacer trampas, de mentir, de robar, de cometer fraude. ¿Por qué pasa eso? Un rico y poderoso, por ejemplo. Pasa que de repente tiene, parece ser que una falta de ética mayor que lo habitual en general, del colectivo de los humanos. Es interesante lo que me plantea Miriam porque las personas que llegan a altos poderes, muchas de ellas, y también la vemos hasta en la política, ¿cierto? En donde nos defraudamos de ciertas situaciones que son bien generalizadas, la persona tiene que inhibir la verdad, inventar otra realidad, gestionar sus emociones para que no lo pillen o no la pillen. Entonces hay una estrategia muy cognitiva. Por eso no cualquier persona puede mantener eso en el tiempo. Y es por eso que estas personas llegan incluso a cargos de alto poder, de alta dirección, porque son capaces de elaborar todo eso para poder mantener su estilo de manipulación, por ejemplo. O sea, llegamos a un momento en que se relativiza, hoy día que está tan de moda esa palabra, se relativiza también la moral, ¿no? Porque la deshonestidad se va diluyendo en buenas cuentas en la medida que vamos teniendo más poder, ¿o no? O Sí, y además éxito. que sí, sí, y además que Silvia, que la honestidad también es algo social, tengo que tener un referente de honestidad, ya sea cuando soy pequeña, en mis padres, cuidadores, maestros, profesores, pero hoy día pasa, Silvia, lo que tú dices, que se va quebrando esa imagen de referencia. Ya siento que no puedo confiar ni siquiera en las instituciones o en la política o en las familias, por ejemplo. Y eso hace que el terreno se vuelva mucho más inestable porque no me puedo reflejar en otro, no puedo copiar el comportamiento de otro. Claro que sí. Oye, el tema de la voluntad, ¿tiene mucho que ver en esto o no tiene mucho que ver? Sí, tiene mucho que ver porque no estamos hablando de personas psicóticas, locas, que no saben cómo mienten ni lo que hacen. Es al revés, estamos hablando de personas que están planificando, inhibiendo una verdad, mostrando otra. Hay un trabajo ahí superior a nivel cognitivo, a nivel mental. Perfecto, o sea que en realidad sienten culpa, sienten remordimiento. Hay personas que sí, que van a sentir culpa y Ya, remordimiento, que lo ya, van a hacer para evitar un castigo quizás. Por ejemplo, Miriam, padres que ejercen violencia intrafamiliar y la hija llega con una nota 4 en matemáticas, va a sentir terror de poder contarlo en base a lo que está viviendo en el contexto. Sin perfecto. embargo, hay otra persona que quiere estafar a la vecina, no hay ninguna consecuencia directa para esa persona
Sin embargo, lo hace porque no siente esa empatía, no hay culpa ni remordimiento. En el primer caso sí hay culpa y remordimiento y hay vergüenza. ¿Cómo le muestro el 4 a mi papá? Seguro me pega. Esto Claro, también pasa, ¿cierto? claro, En por cambio, miedo, por exacto, miedo. exacto. En cambio, en el ejemplo 2 no hay ninguna culpa, no hay ningún estilo de vergüenza. Yo simplemente lo quiero usar para aprovecharme de un beneficio, a pesar del costo que yo le traiga a la vecina, por ejemplo. Perfecto. Oye, Adela, para ir terminando, me gustaría que viéramos una gráfica en la que quizá uno podría decir, no, es exagerado, no, no es tan así, como, pero en realidad tiene mucho, mucho que de cierto, ¿no? En la etapa uno dice, claro, tu mamá tenía razón, empiezas mintiendo y terminas en la cárcel, a lo mejor. En el paso 2 dice, no, si yo no fui, porque negar la autoría de una travesura, por ejemplo, se quebró el jarrón del living. ¿Quién fue? No, yo no fui. De niño chico, ¿no? Me quedé con el vuelto el pan, me hice el tonto. En el paso número 3 dice, pero si no hago mal a nadie, ¿a quién perjudica porque copié en el examen? En el paso 4 dice, son cosas de la edad. Te has liado con la pareja de tu amigo, pero es que ya no estaban juntos, ya no importa. Pero ya hay una víctima. En Mm. el paso 5 hay trampas laborales. Te sacaste un poquito de platita de lo que se junta para comprar el café. Total, para lo que te pagan. En el paso 6 vamos a ver, impuestos internos no somos todos, pagamos en negro y más encima presume con tus amigos. Ujú. En el 7 dinero fácil y sucio, a lo mejor ayudas a meter al hijo de un vecino, a un pariente, total, nadie se enterará, acepta sobornos. Y en el paso 8 dice, bueno, nos fuimos todos a la cárcel, ups, al final te han pillado. Bueno, Mm. unos sicarios lo pueden arreglar. ¿Qué te Claro. parece esa gráfica, Adela? Grafica la realidad porque al final uno es como que se va preparando de a poquito, ¿no? Sí, va tomando la expertise. Tiene que ver también, Miriam, con todo el contexto que nos va educando, incluso el académico, Miriam, porque muchas veces en lo académico reforzamos esta idea de la competencia más que la solidaridad y la honestidad, por ejemplo. Y en los trabajos es lo mismo. ¿Quién produce más, que llegue más alto, a pesar de lo que haga la persona? Me ha tocado, por ejemplo, ver en empresas que no se despide un trabajador, aunque sea insolente, violento con el personal, no se le despide porque tiene buena productividad con los clientes. Entonces ahí estamos viendo, Miriam, que también la sociedad empuja esta idea de logra algo, logra el objetivo y el éxito a pesar de lo que sea. O sea, mira para el frente, no mires para ninguna parte más, no mires Claro. al lado. Entonces, todo eso, Miriam, va empujando a la sociedad también a cierto molde de realidad. Muchas gracias, Adela, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, Miriam, me encanta porque siempre tienes temas interesantes. Así Oye, que muchas gracias. pero de todo, no, es que en psicología hay tanto de qué hablar, ¿no es cierto? Sí. Hay muchas cosas que dice, bueno, una cosa lleva a la otra. De Ujú. una mentirita chiquitita pasas a otra, y ya la número 500 ya no te cuesta porque lo has hecho tanto para atrás y no te ha pasado nada, como dice aquí en Chile, como no, pero no te pasó ni por curado, ¿no es cierto? La Así ley que del vivo, claro. muchas Sí, gracias, Adela, por haber estado hoy gracias día con a ti. nosotros. Gracias a ti y al programa. Muchas gracias. Es Que un estés muy agrado. bien, que estés muy bien. Igual. Chao.
Le damos las gracias entonces a Adela Urra. ¿Usted alguna vez puso como excusa un dolor de cabeza porque no quiere salir, no quiere ir a la reunión que lo invitaron? ¿O a lo mejor culpó a un taco del tránsito porque llega atrasado a alguna parte y no piensa hacer? Bueno, todos esos tipos de actos nos cuestan porque nuestro sentido de la moralidad hace que después de cometerlo nos sintamos muy mal. Así que bueno, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.